Continuación comentario capítulo 1. Una persona junto a las aguas, v. 3. El agua de beber es un cuadro del Espíritu Santo de Dios, Juan 7:37-39. Aquí se compara al cristiano con un árbol que recibe su agua de las profundas fuentes ocultas bajo las secas arenas. Este mundo es un desierto que nunca satisfará al creyente consagrado. Debemos enviar nuestras raíces espirituales muy hondo en las cosas de Cristo y beber del agua espiritual de la vida. Vean Sefer 17 2.7-8, Salmo 92 2.12-14. No puede haber frutos sin raíces. Demasiados cristianos se preocupan más por las hojas y el fruto que por las raíces, pero estas son la parte más importante. A menos que los cristianos pasen tiempo diariamente orando y leyendo la palabra y le permitan al Espíritu que les alimente, se secarán y morirán. El creyente que bebe de la vida espiritual en Cristo será fructífero y tendrá éxito en la vida de fe. Cuando los cristianos cesan de llevar fruto es porque algo les ha ocurrido a las raíces, Marcos 11:12 y 13, 11:20, y véase Lucas 13 2.6-9. ¿Qué clase de fruto debemos llevar? Véanse Gal 5:22. Por supuesto, el ejemplo perfecto de esta persona justa de los versículos 1 a 3 es Jesucristo. Él es el camino, versículo 1, la verdad, versículo 2, y la vida, versículo 3. Véase Juan 14 2.6. La persona que Dios juzga, 1 2.4-6. No así. Esto significa que todo lo que el justo disfruta y experimenta no es cierto en la vida del malo. Al justo se le compara con un árbol, fuerte, permanente, hermoso, útil, fructífero. A los malos se les compara con el tamo, no tienen raíces, el viento los arrastra. Comparemos con Efesios 4:14 y 15. 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15 Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Acá Dios nos advierte que, no nos dejemos arrastrar por cualquier viento de doctrina, por si no es la correcta, seremos engañados, sino, como dice versículo 15, sigamos la verdad, busquemos la verdad, y no nos dejemos engañar por la voz de la serpiente disfrazada de falso cristianismo. Juan el Bautista usó un cuadro similar en Mateo 3:10-12 cuando describió a Dios como el segador, visitando la era y separando el grano del tamo. Quemará la paja. Véanse también Salmo 35 2.5. Comparemos con Mateo 13 2.40-43, 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 42 Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo son los cristianos verdaderos que tienen la doctrina verdadera, y la cizaña son los que hacen tropezar a la gente con doctrinas falsas. Qué tragedia que una persona pase toda su vida en la tierra como paja y, en lo que toca a las cosas eternas, no sirve para nada. ¿Hay un juicio futuro? El versículo 5 nos informa que lo hay. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, no hallamos la explicación completa de los juicios futuros como aparecen en el Nuevo Testamento. Para el creyente en Cristo no hay juicio del pecado, Juan 5:24, 8 2.1, pero para el incrédulo hay una terrible expectación de juicio, Hebreos 10:27. Este juicio de los perdidos se describe en Apocalipsis 20:11-15. No habrá cristianos verdaderos en tal esfera, pero, sí falsos cristianos, comparé con Mateo 7:21-23, y obviamente inconversos. El verdadero carácter de los malos se revelará en ese juicio, se les verá como paja, como almas perdidas indignas. Cuando el versículo 5 dice que los malos no se levantarán en el juicio, no significa que estarán ausentes, más bien significa que no soportarán el juicio. Cuando se abran los libros, estos individuos caerán de rodillas en confesión de pecados, de la verdad, de la palabra de Dios y del Hijo de Dios, Filipenses 2:9-11. A estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación celestial de los buenos, aun cuando quizás en la tierra fueron miembros de grupos de iglesias. La palabra conocer en la Biblia significa mucho más que la comprensión mental indicada cuando decimos, sé los nombres de los 12 apóstoles. Lleva además la idea de escoger y cuidado. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Conozco mis ovejas. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Juan 10:14-15. La declaración de Cristo a los perdidos es, nunca os conocí, 7:23. El Señor conoce el camino de los justos, Él lo ha planeado y lo ha marcado, Efesios 2:10, y mantiene sus ojos sobre el justo mientras éste recorre el camino.
La vida del justo es un plan eterno de Dios. Lo que dice, a dónde va, lo que hace, todo tiene consecuencias eternas. Pero los malos se han apartado por su camino. 53 2.6. La senda de los justos lleva a la gloria. 4:18, pero el camino de los malos perecerá. El versículo 6 nos presenta la enseñanza familiar de los dos caminos. Jesús concluyó su sermón del monte con este cuadro, y lo vemos mencionado en todo el libro de Proverbios. 2:20, 4:14, Proverbios 4:2.24-27, etc. ¿Por qué los malos están perdidos? Debido a que no quieren someterse a Cristo y a su palabra. Prefieren el consejo de los malos antes que todo el consejo de Dios en la palabra. Hechos 20:27. Prefieren la amistad de la gente sin Dios a la congregación de los justos. Pasan sus días pensando en el pecado y no en la palabra de Dios. Piensan que están seguros en la tierra, pero son solo tamo. ¿Cómo puede el creyente practicar el Salmo 1:2.1-3? Empieza con sumisión al Señor, una sumisión diaria de todo lo que somos y tenemos. Romanos 12:2.1 y 2. Incluye pasar tiempo con la palabra de Dios, leyéndola y meditando en ella. Quiere decir vivir separados del mundo, no aislados, por supuesto, sino separados de su contaminación. Exige una vida con raíces que beben de los recursos ocultos de Dios. ¡Qué vida bendecida! Una que satisface aquí en el más allá.